Que te estaba diciendo y me parece muy injusto. Ya, Porque todo esto pasó. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba casado con una señora que era de Paraguay, que hablaba en guaraní? Eran los años 80. nada, hace poquito, sí. Me acuerdo Sí, no, perfectamente. veas, poco no, pero lo justo como para acordarnos. Esta señora, por eso sé yo guaraní. Que hay veces que cogió el teléfono delante de ti y estaba hablando en guaraní y tú estás sorprendido. Bueno, pues es por esto. Y por eso mis hijos, los cuatro, hablan guaraní. Especialmente el mayor, el que mejor habla, William Johnson. Y me sienta muy mal. Me dice, lo que ha pasado con todo esto, a mí. Ya. Que luego hay gente que le da lo mismo. Y, O sea, pero a mí me sienta mal. y yo tengo que mantener una cara así fija y seria mientras me cuentas Pero, todo esto. hombre, yo esperaba más implicación por tu parte, por lo que te estaba diciendo, porque después, o sea, esto me ha pasado, por supuesto, mi expareja no tiene nada que ver, y por supuesto mis hijos tampoco, pero digamos la burbuja que se ha formado, que es Ya, que, está al final metiéndonos a todos en ello, desde es que luego. al final, y muy mal, y me sienta muy mal, pero bueno, en fin. Lo hablaré con mis abogados y al final pues le tendré que... Yo creo que al final le voy a tener que dar los 2 euros esos que me reclama por una chuche que compramos en el 75, pues se los voy a tener que dar. Y decir, no, es que Es que no eran 2 euros, pero claro, con la inflación, vaya y voy a marrones macho. tener que, claro, y a ver de dónde saco yo los 2 euros. Pues nada. De este podcast maravilloso, que seguro que De nos da un este montón de podcast que dinero. estamos estrenando, efectivamente, bombástico y campestre. Lo de bombástico está clarísimo, pero ¿por qué lo de campestre, Lorenzo? Eh, no lo sé, pero le están saliendo flores a mi visco. Bueno, para quien no Y ya nos esté está. viendo, porque hay gente que nos estará escuchando en Spotify, hay gente que nos estará escuchando a través de lo que tenga Es que claro, como tampoco nos patrocinan, no vamos a decir los nombres, pero la marca Claro, esta de la manzana tiene también su canal de de esto, entonces a lo podcast. mejor no está... Lorenzo Sí. está ahora mismo súper bucólico con un paisaje asturiano detrás, Bueno, es se un sabe que es de fresno, día, así que es muy tampoco. fresco. Es un fresno, así que tampoco es genérico, ¿no? No es nada Mm. específico. Y los laureles se ven, que eso sí que es más de sitio de humedad, pero bueno. Bombástico y campestre. Sí, bombástico y ¿Qué, campestre. ¿Qué es esto? ¿Qué es este invento, Fernando? Pues ¿Por qué mira, no nos hemos metido en esto? esto en realidad tiene mucho tiempo ya pensado. O sea, esto se nos ocurrió. ¿Tú te acuerdas del verano del 94? Me Que acuerdo, sí, estábamos en por lo Groenlandia. menos ya había nacido, sí. Sí, hombre, no. Estábamos en Groenlandia y yo te dije, hay que ver lo bombástico que es esto. Y tú dijiste, y lo campestre. Y yo, pues es verdad. Y desde ahí, rumiando, luego surgieron los podcasts y al final aquí estamos. Pues sí. Total, Y que vamos a hablar de literatura principalmente. sí, o de lo que se nos ocurra, pero sí, literatura principalmente. Principalmente Porque de sobre actualidad todo un la poquito. poesía, ¿no? Sobre todo la poesía tiene mucho de bombástico y campestre también, Sí, que o yo sea, creo a lo que largo de los es lo tiempos. interesante. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a hablar de actualidad. Vamos a explicar por qué hay poemas que son buenos. ¿Por qué es bueno esto? vamos a traer la poesía un poco a la actualidad, que es una cosa muy de señoros, a pesar de que somos nosotros dos buenos señores bombásticos y Sí, campestres los dos, sí. pero yo creo que lo interesante también es decir que la poesía está no en la flor del hibisco, sino en coger la tierra y echarla para que el hibisco crezca, que es mucho Qué preciosidad. más Qué preciosidad. interesante. ¿Cómo domina la metáfora, niño? ¿Cómo domina la metáfora? Otra cosa no, pero lo que es la metáfora. Y luego vamos a hablar también vamos a ayudar a los chavales a probar literatura en el instituto, que hay quien se la atraganta. Vamos a intentarlo, sí, por lo menos Vamos a vamos a intentarlo. tratar lo que se suele tratar, pero con un poco más de Diciendo las cosas que dinamismo. los profes o el profesorado no le puede decir a los chavales. Al menos así directamente, como en Al toda la menos así poesía. directamente. Claro. Vamos a quitarle las Y sutilezas.
Bueno. Que vamos a empezar con la actualidad, si te parece. Y es que no sé si te has enterado, Lorenzo, pero hay un crowdfunding porque hay una. Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿Pero sí, qué sí, es sí, sí, esto? sí. Cuéntame, por favor. Pues un Todos mis dineros crowdfunding. para allá. Pues sí, efectivamente, ojalá. Los 3 euros para el crowdfunding. Y es que nuestra queridísima amiga María Sánchez Saurín ha montado un crowdfunding para hacer una película sobre Ángela Figuera, que se va a llamar Ángela, una mujer de barro, y no solamente lo va a dirigir, sino que además lo está produciendo. Y para hablar de eso, precisamente, tenemos nada más y nada menos que a la señora, a la única, a la inigualable, María Sánchez Saurín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué te está pareciendo Bombástico. los 5 minutos que llevamos? ¿Lo estás viendo bien Genial. entre bambalinas? Estoy súper divertida. Bueno, Nos entonces vamos bien, alegramos. vamos por buen camino. Bueno, María sacó. ¿Cuándo fue? ¿2023? ¿Herederas? 22. 2022 Herederas, que ganó el premio Tino Barriuso. Y ahora pues está metida en un jaleo tremendo como es la grabación de un documental. Y además, hace muy poquito, esta primavera, sacaba Floresco, género y reflexión poética en la obra de Ángela Figuera Aymerich, un libro fantástico editado en este caso por Torremozas. Qué bien, ¿no? Pues sí, sí, la Qué verdad que bien. sí. Eh, sí, ¿qué os voy a ¿Cómo decir? va el crowdfunding? Muy bien, muy bien. Los niveles de cortisol bastante altos también van. Pero el crowdfunding, la verdad que yo estoy sorprendida de lo que la gente se está implicando. Sobre todo en los primeros días hubo muchísimas donaciones, Sí. lo cual quiere decir que la gente realmente estaba ilusionada, ¿no? Y atenta al proyecto. Entonces, bueno, ahora mismo vamos por, ¿puedo decir la cifra? Sí, 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 sí. cuatro más o mil menos. trescientos creo. Cuatro mil 4.300. trescientos veinte. ¿Cómo? 4.320. 4.320 concretamente. Pero claro, o sea, lo que necesitamos para la fase de rodaje, sin contar la postproducción, son 10.000. Entonces, de aquí a los 25 días que quedan de campaña, pues vamos a intentar seguir dándole difusión para recoger todas las donaciones posibles, porque todo lo que recojamos eh, es poco y al mismo tiempo toda ayuda es muchísima. O sea que en ello estamos. Ujú. Por hacer unas comparaciones, un libro cuesta 20 euros, te ahorras un libro y pagas un libro en el crowdfunding. Es una cosa maravillosa. Y iba a decir dos cosas, porque voy a contar cuestiones entre bambalinas, porque como ya que nos conocemos. No, pusimos 3.000 euros de objetivo porque no iba a llegar, porque la gente dona muy poco, porque no sé qué. Nosotros necesitamos llegar a los 10.000 y si es posible incluso más allá. ¿Contenta, María, de momento, a pesar del cortisol? Sí, sí, muy contenta, claro. Es que Berkami, que es la plataforma donde estamos haciendo el crowdfunding, te exige poner un mínimo y tú tienes que alcanzar ese mínimo para, para llevarte eh, el partner. Entonces, claro, es que tampoco sabíamos 3.000 euros, a mí me parece muchísimo, ¿no? Igual es una mierda, pero a mí 3.000 euros me parece mucho. Entonces, claro, tampoco sabíamos cómo iban a avanzar las donaciones, por eso fuimos prudentes. Pero bueno, estamos contentos de que se está superando, claro. Sí, sí. A lo que venía esto es que veis que el objetivo está cumplido. Si entráis en Berkami y buscáis Ángela, una mujer de barro, o el enlace que estará en algún sitio en la descripción probablemente de este podcast, encontraréis que pone objetivo cumplido y no sé qué y no sé cuánto. Tendría que Mentira. poner objetivo cumplido, pero
entre comillas, seguid donando, seguid dando, que ningún dinero es bastante, e incluso los 3 eurillos de, bueno, 2 eurillos del café, de los chicles de Paraguay, nos valen. Es que me está jodiendo. Dice, no, es que la inflación, y bueno, Pues es la que la inflación inflación es muy... llegado a 2 euros, la inflación, por una chuche en el año 82. Es que, hombre, disculpe, pero esto no me parece ni medio. No. Bueno, en fin, vamos a dejar ese tema ya porque me enciendo. Vamos a dejar un poco ese tema. María, te voy a poner en un compromiso. ¿En otro? Sí. Aunque ya lo has respondido muchas veces, pero me gustaría que trajeras quizá un poco algo novedoso. Ángela Figuera, ¿por qué? Bueno, claro, es que esta pregunta podría estar 1 hora o más respondiéndola. Em, vale, a ver, yo Ángela Figuera no la conozco hasta que llego a mis 19, 20 años, creo que 19 más bien. Yo estaba en el verano, después de haber terminado el segundo curso de Filología Hispánica en Murcia, y un amigo me deja unas obras completas editadas por Hiperión y me dice, creo que esta poeta te puede gustar. Efectivamente, la que está mostrando ahí Lorenzo. Maravillosamente editadas por Hiperio. Sí, a mí me llamó la atención ver unas obras completas en Hiperión, me llamó la atención no haber escuchado nunca hablar de esta poetisa, que era Ángela Figuera Emerich, y digo, uy, a ver, esa tarde empiezo a leerla y alucino en colores, con varias cosas, con lo que ella está contando en su poesía y cómo lo está contando, y con el hecho de que yo, después de 2 cursos de filología hispánica, de estar metida en los círculos literarios, etcétera, etcétera, pues que no hubiese dado con ella en ningún momento. Claro, luego te das cuenta de que es cierto el hecho de que para encontrar a las mujeres que han escrito a lo largo de la historia, tienes que hacer una tarea de investigación. Porque en principio nadie, al menos desde la universidad que hoy en día conocemos, te las va a dar. Te va a decir, estas son. Entonces, claro, bueno, a partir de ahí, yo no tenía tema de TFG en ese momento, pero estaba ya dándole vueltas y decidí pues leerla en profundidad, investigar sobre su vida en profundidad, y cuanto más conocía de ella, más me fascinaba y más tenía claro que iba a ser el asunto que me iba a ocupar los siguientes años de mi vida. Y así ha sido. Como que hace 4 años creo que terminé la carrera. Nada, hace poquito. ¿Hace cuánto que terminaste la carrera, Fernando? Si en los 80 ya estabas casado. Es que por entonces no se llamaba carrera. Claro. O sea, por entonces La licenciatura. no, licenciatura, eso ya es posterior. O sea, yo cuando fui a la universidad, yo tengo muy buena suerte con mis profesores, porque, por ejemplo, cosas que eso tan famoso de, como decíamos ayer, yo estaba. Bueno, Luego se comentó en la cantina. No te crees tú que no. no sé. Qué fino. Decía la gente, qué fino, qué fino. Digo, ten cuidado que esto luego que lo mismo que viene para acá se va para allá, Yo creo que nos ha pasado a todos con Ángela Figuera, que es, o al menos a mí me ha pasado, que también me la recomendaron y también dije, bueno, venga, le echo un vistazo. Y hasta que no nos pusimos todos así un poco locuelos a mirar y a leer en profundidad, nos dijimos, hostia, a lo mejor tiene cosas mucho más, con mucha más chicha de lo que esperábamos y mucho más bombástico de lo que esperábamos, ¿no? Y a lo mejor es más campestre también de lo que cabría esperar de la poesía que se escribía por aquel entonces, que era muy elevada, y yo creo que Ángela consigue el punto intermedio
entre llamar la atención y entre ser poeta y ser gente, ser persona reflexionando. Yo voy a hablar un segundito de Flor no florezco, porque si no sacasteis nada al leer alguna cosa que hayáis encontrado por internet, aunque se encuentra poco de Ángela Figuera por internet, porque es poco conocida, Flor no florezco, que es un libro más asumible porque es más cortito, tiene unas cuantas reflexiones sobre la metapoesía, ¿no? Específicamente, pero bueno, sobre también el género. Mira que estoy bebiendo té, y aún así me estoy quedando sin voz. Y me parece una presentación, no voy a decir excelente, pero es muy buena presentación de la poeta y de las engranajes que hay detrás de algunos de los poemas. Voy a preguntarte, ¿hay alguna persona que te haya dicho, guau, me he leído tu estudio y me he comprado las completas? ¿O me he leído tu estudio y ahora quiero leer más a Ángela Figuera? Bueno, la madre de mi novio, la madre de José. Sí, sí. Se está leyendo el ensayo y claro, aparecen poemas analizados, pero no aparecen los poemas reproducidos, sino que aparecen citas. Entonces, claro, al leer esos análisis, quiere leer también los poemas que le está gustando. Y sí, bueno, no sé, o sea, yo es que mi intención es que el ensayo llegue a gente que en principio pues tampoco tiene por qué pertenecer al ámbito académico. Por eso no lo hice tesis doctoral. Por eso lo he escrito como me ha dado la gana escribirlo, que está casi en primera persona. Entonces, bueno, sí, o sea, estoy contenta con la recepción que está teniendo el ensayo. Pero ya os digo, claro, es que el ensayo lo publiqué en mayo. En junio tenía las oposiciones. Y cuando terminé las oposiciones me dediqué a organizar el crowdfunding y el documental. O sea, no he podido todavía saborear el éxito. Sé que lo he tenido. ¿Y qué te iba a decir, María? ¿Cuál es el poema que más le gusta a la madre de José? Pues no lo sé, no le he hablado con ella. Es que esto lo sé porque él me lo ha dicho. Yo todavía no he hablado con ella sobre el tema. Pero sí que él me ha dicho que se lo comento. Lo cual me hizo bastante ilusión. Y tengo muchas ganas, además, de... Sí. Ay. Sí. No, que tengo muchas ganas de comentarlo con ella y que me cuente cuáles son los poemas que más le están gustando. Voy a hacer nuestra primera llamada a la acción, porque hay que hacer estas cosas. Aparte de recordaros que si os interesa y os está gustando el programa, os suscribáis allí donde estéis, en la plataforma en la que estéis. Aprovechad, ¿no? Ya que estamos hablando de Ángela Figuera, si la conocéis y si no la conocéis también, ponednos un comentario y decid, pues no la conocía, jajaja, qué bien, voy a echar un vistazo. Ahora mismo vamos a comentar un par de poemas. Si la conocéis ya, podéis poner un comentario diciendo, pues me encanta este poema de Ángela Figuera o me encanta tal. Y voy a aprovechar para recordaros que exacto, que María está haciendo ahora mismo un documental, está en proceso de montaje, de guionización. Y para grabar necesitan pasta, necesitan parné, necesitan guita. Y están haciendo un crowdfunding en Berkami. Así que todos corriendo a Berkami a buscar Ángela, una mujer de barro. Un documental exquisito sobre la vida y obra de esta poeta del siglo XX. Y a darle perres, como se dice aquí en el norte, a echar ahí algo de dinerillo. Sí, además después cuando se gane el Goya, la gente podrá decir, yo... Sí, bueno, porque hay recompensas, entonces aparte aparecerá vuestro nombre en el final del documental y cuando se gane el Goya apareceréis ahí en los títulos de crédito de, mira, he ganado un poco de un Goya. Pues efectivamente, así es. Y como la diferencia entre el crowdfunding y el podcast es que al crowdfunding hay que poner dinero, pero en el podcast no, ¿eh? Aquí darle el like
suscribirse, darle a la campanita, todo eso vale, como dicen en el informe Morrocotudo, 0 pelotes. Las 5 estrellas en Spotify, 0 pelotes. O sea, no, además no sube la inflación, no es como mi problema en el sitio este de los años 80 y que 2 euros en chuche. No va a pasar. ¿Vale? 0 pelotes. Bueno, no hemos hablado nada de qué va a ir el documental. Bueno, creo que Probablemente de Ángela se Figuera, sobreentiende, ¿no? Sí, pero bueno, que vais a grabar en distintos sitios, pero se necesita dinero, necesitáis un equipo, necesitáis todas estas cosas, el dinero lleva eso. Necesitamos pagarle a la gente. Eso, pagar a la gente, que suele ser, bien, ¿no? Pero, y ya como luego al última productor pregunta, le gusta mucho comer también. Claro. Y ya como ultimísima pregunta, ¿cuál es un poquito, unos spoilers, algo del guión, de por dónde nos vas a llevar, de cuál es la idea, un poquito? Bueno, la idea es que no sea un documental al uso y que más bien tenga un lenguaje mucho más ficcionado y cinematográfico. Esa es un poco la visión estética. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir contando la historia de Ángela, presentando su obra, pero como su obra también tiene mucho de ese tono cálido, intimista y cercano, queremos que también el producto audiovisual final también lo tenga, ¿no? Entonces, que vaya en consonancia un poco con esa ternura y esa cercanía de la obra de Ángela. Fenomenal. ¿Has visto que lo he explicado? Muy bien, sí, palabras, sí. Pues nada, para conocer un poquito más a Ángela, habíamos preparado unos poemillas, ¿no? Habíamos pensado sí, oye, en esta sección que vamos a hacer de por qué el poema es bueno, que no se llama así, que se llama Chindasvinto le pone título. Chindasvinto le pone título. ¿Cómo se escribe Chindasvinto? ¿Cómo se escribe Chindasvinto? ¿Cómo suena? Vale. Chindasvinto. ¿Le pone título el poema? Le pone título. Mira que me parece muy bombástico, pero yo este título no lo entiendo. Pero me parece bien, ¿eh? Si tú me dices Rey Visigodo, digo Chindasvinto, el primero, el número 1. Pero todo bien, perfecto. Me parece fantástico. Y nos metemos ya en Culpa, que está en la página 145. Abrimos. Ah, qué bien. Se puede poner ahí la foto y todo. Qué gracioso. Se puede poner ahí la foto. Una labor de producción. Yo la tengo marcado con mi marcapáginas de la traducción que hice de Emily Dickinson, que nunca hace mal hacer publicidad de una editorial que está a punto de cerrar, pero bueno. ¿Quién la lee? ¿Nos hace los honores, María? Venga. Si un niñito agoniza, poco a poco, en silencio, con el vientre abombado y la cara de greda, si un bello adolescente se suicida una noche, tan solo porque el alma le pesa demasiado, si una madre maldice soplando las cenizas, si un soldado cansado se orina en una iglesia, a los pies de una virgen degollada, sin hijo, si un sabio halla la fórmula que aniquile de un golpe 2 millones de hombres del color elegido, si las hembras rehuyen el parir, si los viejos a hurtadillas codician a los guapos muchachos, si los lobos consiguen mantenerse robustos, consumiendo la sangre que la tierra no empapa, si la cárcel, si el miedo, si la tisis, si el hambre, es terrible, terrible, pero yo, ¿qué he de hacerle? Yo no tengo la culpa, ni tú, amigo, tampoco. Somos gente honrada, hasta vamos a misa, trabajamos, dormimos y así vamos tirando. Además, ya sabido, Dios dispone las cosas y nos vamos al cine o a tomar un tranvía. Bueno, ¡Wow! potente.
Muy, muy propio de los tiempos que corren, sorprendentemente, a pesar de que esto está en El grito inútil, ¿verdad? Que es, Sí. que es de los 50. Sí, concretamente del 52, si no me equivoco. Sí, del 52. Y en cambio nos encontramos ahí con una temática muy propia, oportuna, la verdad. Esta temática es que no va a pasar de moda nunca. Ya. Yo cruzo los dedos porque sí, pero bueno, uno sale a las calles porque paren las cosas, por ejemplo. Pero claro, o sea, más allá de la temática, porque realmente, bueno, ya se sabe que en todas estas generaciones hay poemas sociales, poemas que denuncian la pobreza, la dictadura, etcétera, ¿no? Pero más que eso, yo creo que lo interesante de este poema es la forma. Esa forma tan moderna, irónica, no sé, tan desde un punto de colocarse, ¿no?, entre el resto de la gente, no desde arriba, que creo que es muy propio de otros poetas sociales, el colocarse desde arriba y mirar hacia abajo, un poco al vulgo. Creo sí, que este poema está totalmente situado a ras del suelo. Y, voy a hacer un comentario sobre la forma porque yo soy muy intenso en estas cosas. Está escrito en alejandrinos, que suele ser un verso, bueno, 7 más 7, con una cesura en el medio, 14 sílabas. Es un verso muy largo que conforme lo vas leyendo, además, que está muy bien hecho al principio, es muy pesante. Si un niñito agoniza poco a poco en silencio, con el vientre abombado y la cara de Greda, qué interesante, ¿no? Es la única palabra un poco extraña de todo el poema, la cara de Greda, que es sinónimo de arcilla, ¿no? Es que no es por la arcilla, es porque es blanco azulado, es una arcilla con un color enfermizo. Pero es como, es la palabra justa, pero también parece que va, ¿no?, por el camino de ser una poeta intensa. Si un bello adolescente se suicida una noche tan solo porque el alma le pesa demasiado, y lo hace a propósito. La primera estrofa es muy pesante. La segunda estrofa todavía nos trae ahí un poquito, ¿no? Pero si los lobos consiguen mantenerse, ya te ha metido en una estructura en donde ya estás buscando la metáfora y el significado. Si los lobos consiguen mantenerse robustos consumiendo la sangre que la tierra no empapa, entiende lo que quieras de ahí. ¿Quiénes son los lobos, no? Pero luego ya empieza a cortarlos. Ya no son alejandrinos con cesura y versos súper largos. Si la cárcel, si el miedo, si la tisis, si el hambre, de repente empieza a cortarse las propias respiraciones que te obligan. Es terrible, pero yo, ¿qué he de hacerle? Y al final nos deja un verso en donde deja evidentemente claro, ¿no?, que se está riendo de los intensitos que hablan así, nos vamos al cine o a tomar un tranvía, que podría haberse escrito en 2 heptasílabos, que son muchísimo más saltarines, muchísimo más graciosos, muchísimo más propios de la ironía. Nos vamos al cine o a tomar un tranvía. Y hasta esa es mi reflexión sobre la estructura. Yo creo que Fernando fue el que compartiste en Instagram con un pequeño detalle, ¿no? Hablando de las relaciones, que también tiene mucho interés por ahí. Sí. Hay una... Figuera recurre mucho a lo que después... el mejor ejemplo del Guernica, la madre llorando a su hijo. Eso es una piedad, en realidad. La imagen de la piedad es la imagen de la Virgen María con su hijo. Normalmente es una imagen en la cual María suele estar serena y Picasso la rompe. ¿No? Pues aquí es más o menos igual. Entonces, juega con esa piedad. Primero empieza con un niño que agoniza y tiene la cara de Greda, que como decíamos antes, es una arcilla de color blanco azulado. Es decir, lo que estás diciendo es que esa criatura, que además tiene ya el vientre bombado, pues que no va a salir de ahí. Y ya eso es lo suficientemente fuerte como para ponerte en un determinado contexto.
Yo creo que semánticamente cuando pensamos en un niño así, automáticamente se nos va la vida o se nos va la mirada a los padres. En este caso, a la madre que maldice soplando la ceniza. Y aquí empieza con una semántica de la madre inversa, con palabras que no son las habituales. Las hembras rehuyen el parir, por ejemplo, a los pies de una virgen degollada, que además sin hijo. Entonces, todo esto es una vuelta de tuerca que a lo mejor, como decías tú, la estructura del poema es de tolón, tolón, de campanazo, campanazo, campanazo hasta la última, pero claro, a partir de este tipo de fórmula semántica, de una determinada palabra en un determinado momento, no te da esa impresión. De hecho, incluso tienes un ritmo muy conseguido por la madre, la virgen degollada, el parir, como si fuese una literación o una anáfora. Sí. Anáfora, sabéis que soy muy malo, lo confieso. Soy Anáfora muy es malo. la repetición de sonidos al principio. O sea, No, la repetición de palabras, ¿no? Eso. Soy muy malo con el la nombre de las repetición de figuras. palabras al principio del verso. Eso, La repetición de sonido de la literación. Profesora de como de lengua. María, profesora de lengua y literatura castellana, y nosotros no. Hola, Em, soy Fernando Camacho. Sé muy poquito. Sigamos con el eh, podcast. yo sé hacer las cosas, pero luego los nombres. Porque yo quería hacer una. Quita este y pasamos al siguiente, ¿no? Quería hacer una reflexión, ponnos así en grande, para que se nos vea. Sobre estas cuestiones de, además, muy bombástica y muy campestre. Que enlazará con el final del programa. Para hacer una cosa no hace falta pensarla, ¿sabes? Yo no estoy pensando en voy a meter aquí una hipálaje que es necesaria, ¿sabes? Cuando estás creando, no piensas en no creo que Ángela Figuera estuviera, a lo mejor sí, pensando específicamente en hablar de el niño, la madre, la virgen, el parir. No creo que lo dispusiera de manera matemática en su mente, pensando en tengo que hablar de esto sí o sí, más allá de que fue una poeta excelente universalizando, que es otra palabra horrorosa, universalizando la maternidad. Más allá de eso, yo creo que simplemente es una cosa que veía en el día a día. Igual que nosotros, tal. Entonces, eso, anáfora, pues no hacemos anáforas sabiendo lo que es una anáfora. No necesitas saber lo que es una anáfora para hacerla, ni para disfrutarla tampoco. Dices, mira, esta repetición me gusta, tenemos palabras más sencillas para ello. Luego hay que estudiarlas, porque toca estudiarlas para los exámenes, pero luego se te olvidan también. Y hay poetas con muchos premios que no saben lo que es una hipalaje. Pero bueno. Yo Ni no una tengo metonimia. premio Yo y no me no lo acuerdo sé. ¿Qué es nunca la de las versión? metonimias. ¿Qué es un hipalaje, Lorenzo? Gracias por meterme en el brete. Ah, Pues depende de a quién le preguntes, en realidad, porque claro. las hipalajes son las que intercambian adjetivos. Hasta donde yo tengo entendido, son las que intercambian adjetivos. Y entonces, en vez de decir los ojos bellos de ese hombre triste, dices los ojos tristes de ese hombre bello. O al revés, no sabes, en este caso no hay mucha diferencia, pero se podrían hacer cosas muchísimo más interesantes. Eso es lo que yo tengo entendido que es una hipalaje, pero claro, luego a veces la hipalaje solo es un adjetivo desplazado, no un intercambio de adjetivos. Francamente, creo que no hay quien te entienda, Lorenzo. Buenas tardes. He dicho. porque tengo palabras tristes para este hombre raro. Muy bien. ¿Hablamos del siguiente o pasamos directamente ya al final? Porque así yo creo que ya podemos. Yo creo que Ángela ya tiene demostrada y podemos acabar el programa con otra cosita. Si te parece. Vale, me parece bien. María, ¿tú qué Y dices? así ya. Yo estoy aquí invitada. Yo hago lo que me digáis.
Vale, pues si os parece bien, entonces pasamos a lo siguiente, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Es que no, si nos queda tiempo, pero bueno, para otra vez seguimos con Ángela Figuera, pero es que como Lorenzo se ha puesto a decir cosas rarísimas y O sea, parece hay que. Demóstenes, Demóstenes. Tratado. Esdrújulo, Tratado de Berlín-Grimborg. Bueno, vamos a intentar ayudar a la chavalería que está intentando aprobar lengua castellana y literatura en los colegios del mundo y en los institutos del mundo. Habíamos dicho que, lo habíamos acordado, lo habíamos pensado, hablar de este poeta porque es una de las grandes influencias precisamente de Ángela Figuera. Y lo decíamos, que por cierto, María, todos los domingos a las 12 en su Instagram, hace un directo para hablar de Ángela Figuera y contribuir a que el crowdfunding siga yendo igual de bien. Y hace 2 semanas, o hace semana y media, en este anterior, no en el anterior, hablaba ella de Antonio Machado y de cómo influyó en la figura de Ángela Figuera. Y nos proponía hablar del poema Españolito, porque decía que en estos tiempos, pues viene muy bien, es un poema muy adecuado. Si te parece, lo leemos y lo analizamos. Si nos das un segundo. Chan, 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 chan. Momentos de colocar A ver. cosas. Exacto. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el poema. ¿Lo lees, María? ¿Te parece? Vale. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra que bosteza. Y otra España que bosteza. Españolito que viene al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Y yo mi primera pregunta sobre esto, María, es ¿por qué? Mi pregunta va a ser siempre ¿por qué? Pero ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los no, chavales? ¿Qué les pasa a los chavales con Antonio Machado y con este poema en concreto? Ya que lo traes aquí. Bueno, a ver, claro, si tenemos que ayudar a los chavales de bachillerato o cuarto de la ESO, lo mejor es que nos dediquemos a los poetas que realmente tienen peso en el currículum de cuarto de la ESO y bachillerato. Que por lo que sea no son ninguna es una mujer. Suelen ser la generación del 27, Antonio Machado. Yo Sí. adoro a Antonio Machado, o sea que me parece genial que estemos hablando de él. Y bueno, yo como profesora sí que, como profesora y como persona que está en este mundo, percibo una polarización muy fuerte en la sociedad, percibo que quien antes pues directamente no se metía en política, ahora sí que está posicionado. Me di cuenta de que niños de primero de la ESO, que en principio no tendrían ni que saber quién es Santiago Abascal, dicen que son fans de Santiago Abascal. Entonces, bueno, con todo ese clima, creo que este poema viene al caso. Este poema se escribe, creo que o se publica alrededor de 1912 y creo que es un poema bastante profético con lo que va a venir después. No sé vosotros qué pensáis. Probablemente uno de los poemas más manoseados de la historia del siglo XX. Uh-huh. Le han puesto música a varias personas y han hecho versiones diversos cantantes para un lado o para el otro. Y por otra parte me gustaría hacer una crítica. A mí también me gusta mucho Antonio Machado y estoy muy de acuerdo con él en muchísimas cosas. Pero hay veces que don Antonio es un poco equidistante. Y este es uno de esos casos. Y precisamente una de las grandes manoseadas que se le han dado a este poema es tratar de señalar que una de las dos Españas, es decir, a la cual yo no pertenezco, siempre es la otra, te va a helar el corazón. No, disculpe. Antonio Machado tendrá muchas cosas buenas y malas, pero aquí no se está decantando. Y una de las dos. La que tú digas, esa te va a helar el corazón. Pero A ver, no es también,
No, como yo soy el más cool, pues la otra. No, amigo. Sí, No es así. pero también hay que tener en cuenta que este poema eh, muchas veces se ha sacado de su tiempo. Es un Ah, poema eso que también es Machado verdad. escribe, pero no lo escribe durante la Guerra Civil. Eso es a Lo lo escribí que antes. quería yo, eso es a lo que quería yo llegar, porque me pareció. eh, claro, tú Acepto la esto lo crítica. Con traes, mucho lo gusto, además. traes, lo traes a clase, ¿no? Estoy pensando, ¿no? En un instituto. Lo traes a clase y todo el mundo ve el problema de las dos Españas, porque ya que me estoy poniendo tan tal, voy a poner entre comillas todo, cada una de las palabras. Y claro, tú enseñas esto y ahora mismo a los chavales le entra por ahí, ¿no? Estamos hablando de los Vox, la manosfera y la izquierda woke. Esas son las dos Españas. Eh, pero esto habría que aprovechar, ¿no? Ya que estamos hablando con vosotros, chicos, chicas, chiques de instituto, esto hay que ver un poco la historia de España. Y cuando lo escribe Machado, aunque ha vivido muchas cosas, porque Machado ya se enteró de la pérdida de las colonias y de muchas otras cosas que ocurrieron así a finales del 19, a principios del 20, España está en una situación, Europa en general, está en una situación en donde estamos, es un poco similar, ¿no? Está en una polarización así extraña y ocurre una cosa catastrófica en la que España se mantiene neutral, pero que trae en realidad todo lo que ocurrió y todo el cambio y toda la creación cultural y por desgracia todas las desgracias que ocurrieron en el siglo XX, que fue la por entonces Gran Guerra, que alguien que sepa mejor que yo podrá contarnos algo más, pero la Gran Guerra fue lo que ahora conocemos como Primera Guerra Mundial. Y, y en esa situación está España en esos años, que es la Segunda República, si no me equivoco, ¿verdad? No. Todavía no llegó la Segunda República. Ni la Primera Guerra Mundial, Lorenzo. Si es de La Guerra 1912, Mundial es del 14, bueno, está a punto de suceder. está Entonces aquello estamos, calentito. claro, Eso por sí. eso, está calentito y está muy similar a eso, una situación en donde ya hay el problema de las dos Españas. Lo que pasa es que no se vende todavía como nazis contra comunistas, porque todavía no estaba tremendamente interiorizado eso. Fernando, Si me, si critícame. me permitís, yo creo que aquí lo que hay que decir es que efectivamente estamos en los albores de una Primera Guerra Mundial, que ya se ve que está aquello calentito, en un momento muy convulso de España, en la cual, como decía Lorenzo, la disyuntiva no es la misma que tenemos hoy, pero también había una disyuntiva. Entonces, él tiene una visión un tanto, él observa a España como un país maniqueo, es decir, es una de las dos opciones y si se coge una, la otra no vale nunca. Entonces, a esa visión, a ese país que él considera maniqueo, lo está criticando en un momento que, como decimos, es convulso. Pero si hemos patinado un poquito en términos históricos, no es de la Segunda República, todavía le Pues queda un par de décadas. estamos en la dictadura. Estamos en Alfonso XIII. Ah, eh, Bien, estamos todos igual, chicos, para que veáis que esto es importante estudiarlo, sobre todo para enterarse un poco de más o menos por dónde van los tiros, pero que los conflictos o las cuestiones sociales al final se repiten, ya sea Machado en 1912, Ángela Figuera en 1952 o nosotros en la actualidad. Eh, estos poemas o la reflexión cultural, ¿no? Todo lo que hace la cultura, tiene muchos puntos en común, aunque este no sea entre nazis y comunistas. Mm, yo creo que se nos está escapando también una cosa, y es que en Gracias. España
existe un movimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se llama regeneracionismo, Ajá. que es la concreción en España del krausismo. Entonces, y la institución libre de enseñanza. Lo digo porque sé que en el currículum de segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, esto está. Entonces, igual, si nos escucha algún chaval, alguna chavala, algún chavales, pues le suene esto. Efectivamente. Sí, Entonces, pero Cuenta, pero María. que no, que lo que es interesante de este poema, por mucho que el poema termine con una de las dos Españas, adelante el corazón, yo al menos en este poema no veo pesimismo en absoluto. O sea, estamos hablando de un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Pero creo sinceramente que este poema lo que transmite es que el conflicto es inevitable, pero que hacia donde se está avanzando es hacia una España mejor que se va a construir, con todos esos ideales regeneracionistas. Es profético porque, de luego, España no deja de dividirse en dos cada vez más hasta que llega la guerra civil. Pero creo que detrás de este poema hay por lo menos una intención superadora. Si no optimista, en el sentido de alzar las campanas al vuelo. Bien, pues entonces tenemos que el contexto histórico es un contexto histórico en el que la Primera Guerra Mundial ya está calentita, y en el contexto de España, como apuntaba María, el krausismo, es decir, lo que deriva en la institución libre de enseñanza, ya está, digamos, ya está ahí, lo cual genera cierta división en el país, y en ese país Antonio Machado considera que hay cierto maniqueísmo. A ese país llega un joven recién nacido a priori que quiere vivir y a vivir empieza, y le desea, te guarde Dios, pues lo mejor que se le pueda desear y que ojalá le vaya la vida bien. Y eso María considera que, por lo tanto, no es un poema pesimista. Dicho esto, nos metemos en la estructura del poema. No sé, yo lo que pienso, ya que no quiere decir que sea la verdad, ¿eh? Pero a mí no me parece un poema derrotista en absoluto. A mí, bueno, por hablar de, sí, por meternos un poco en la estructura, me parece una reflexión súper interesante, María, la verdad, la que has traído aquí. Nos hemos puesto, para mi gusto, demasiado bombásticos y muy poco campestres. Lo cual a los chavales puede asustarle, porque hemos hablado de historia, hemos hablado, ¿no?, de maniqueísmo, hemos hablado con palabras súper intensas, súper bombásticas, que está muy bien porque sirve siempre. Nos han dicho, ¿no?, que el poema hay que cogerlo y analizarlo, y entonces ya tenemos que interiorizar el poema y leerlo sin nada. Pero es mucho más interesante también encontrarse con la situación en la que estaba el que escribía. Pero aún así el poema se puede sostener, entre comillas, por sí mismo, y lo interesante de la poesía, o al menos para mí, lo interesante de que un poema, de que sigamos leyendo a Safo, por ejemplo, no me voy a arriesgar a decir cuántos miles de años después, pero lo interesante de que sigamos leyendo a Safo es que hay puntos comunes, que puedes leer el poema y decir, ah, pues sí. Y luego ya, si quieres, ¿no?, hablas de la historia y hablas de Machado y del principio del siglo XX y el decadentismo y todo lo que quieras, y el modernismo y todo lo que se venía a llegar en la poesía de principios del siglo XX en España y en realidad en el mundo entero prácticamente. Perdona, Lorenzo, antes de que cambiemos de tema y pasemos a la estructura del poema, hay otro poema también muy conocido que creo que apoya un poco la intención que creo que tiene este poema, que es el de la España de charanga y pandereta, que además está en el mismo poemario, Campos de Castilla. Y este poema se introduce
no en la primera edición de Campo de Castilla, sino en una edición posterior, en torno a 1913, o sea que es un poema que está muy cercano, en escritura seguramente, a este. No voy a leer el poema completo porque ya Es lo larguísimo. conocéis, es largo, empieza diciendo: la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, de vuelta de Frascuelo de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Y el poema termina diciendo: más otra España nace, de nuevo el verbo nacer, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea, con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Y de la idea. Va muy en consonancia, diría yo. O sea, No que obstante, mm, y perdón por cortaros, pero llevamos 50 minutos de podcast ya. Entonces, Exacto. ¿qué os parece si después de haber analizado el contexto histórico, nos metemos en la estructura del poema, que al final es aquí donde los chavales y las chavalas aprueban las cosas? Y esto, como tiene 8 versos, cada uno de 8 sílabas, y rima A, B, A, B, C, D, es una octavilla popular. 8 sílabas, 8 versos, muy mal se te tiene que dar para que no sea una octavilla popular. Lo cual, eso era también un buen cuarteto, he de decir. Bien, sí. Mira, yo esto le criticaría a Machado que nos mezcle rimas consonantes con rimas asonantes, pero bueno. Como es popular, se puede hacer un poco todo. Empieza, bosteza, rima en consonante, Dios, corazón, rima en asonante. Entonces, bueno, quiere, muere, rima en consonante, bienes, rima en asonante y Españas no rima con nada, ¿no? Entonces es como, bueno, sí, muy bien. Añade, es cierto que es muy musical, ¿no? Y me gusta mucho la idea de quiere vivir, ya vivir empieza. Y españolito que vienes al mundo. No sé qué se diría, ¿no? En la cuestión de género ahora mismo, que solo sea el españolito. Lo siento, hay que traerlo todo a la mesa. Y quiero decir, aprovechar, que este poema te habla a ti. Hola, chaval, que estás empezando a vivir. No solo que viniese al mundo como tú, el bebé que están haciendo ahora, que también es una reflexión interesante, ¿no? De que es que nadie va a pensar en los niños, sino que te habla a ti que estás empezando a vivir con 14, 15, 16, 17 años, que parece que ya se viene el mundo encima, pero acaba de empezar todo. Y yo interpreto una de las dos Españas Adelante el corazón, no tanto como descarta a tu supuesto opuesto polar, ¿no? No descartes, no elimines, en este caso, que no se te hiele el corazón con tanto discurso de odio, por ejemplo, o que no se te hiele el corazón cuando alguien hace una referencia al género o a las personas trans, por traerlo a la actualidad, en el sentido de valóralo y busca las formas de desmontar eso que estás escuchando. No sé. Esa es mi reflexión. Pues con esa reflexión de Lorenzo cerramos el círculo, decimos España en un contexto en el que llega el krausismo, institución libre de enseñanza, en el mundo la cosa estaba tela de calentita por la Primera Guerra Mundial. Por entonces todavía no se hablaba de primera porque nadie se esperaba que hubiese una segunda, pero ya se sabe que lo malo de los récords es que están para batirse. Y en cuanto al poema se refiere, una octavilla popular, es decir, que va a tener 8 versos de 8 sílabas, cuya rima, y la rima se escribe en este caso
en minúscula porque es un verso menor, A, B, libre, D. Yo, en este caso, estoy en desacuerdo con Lorenzo, creo que el quinto verso es un libre, diría yo. Igual que el séptimo. Y con la reflexión de Lorenzo, pues ya eso, yo firmo debajo. Así que nada más que decir. María, ¿algo que se me haya escapado? No, nada que Perfecto. añadir. Nada, pues, si te parece, María, te decimos hasta luego. El domingo en el Instagram de María, perro andaluz /, directo en Instagram para hablar de un poema de Ángela Figuera. ¿Habéis decidido en el equipo ya cuál va a ser? Pues, pues no, la verdad es que no. Bueno, pues No lo hemos decidido cuando... aún. Lo hablaré con a el ver si... equipo. Háblalo. De todas maneras que el equipo de María debe de estar un poco turuleta en estas circunstancias. Así que paciencia y tranquilidad, que al final se analizan los poemas estupendamente también. Así que bueno, pues más sorpresa de momento. El próximo domingo en el Instagram de María, @perroandaluz /. Y pues eso, lo vuelvo a poner. Hay que darle el like, suscribirse, campanita en este podcast y poner dinero en el crowdfunding de Ángela Figuera, que se mete uno en Berkami, ¿no es cierto, María? Se mete uno en Berkami y ¿qué más? Uno tiene que poner en Google Berkami con V y con K y con I latina. Y con que ponga Berkami Ángela Figuera sale. No hay Perfecto. mucha ciencia. Pues ya lo tenemos. ¿Se puede donar 1 euro? Sí. ¿Se puede donar más de 1 euro? También. Lo ideal es poner en torno a 3.000 euros y ahí estaríamos estupendamente. También es verdad. Así que eso. A eso nos remitimos. Asociaciones y agrupaciones y librerías y todos los que quieran Todo. tener ahí un logo y cositas también pueden dar dinero, sí. Efectivamente. Nos vemos el domingo, María. Venga, que buon Muchísimas gracias por venir. proseguimento, como dicen los italianos. Nos vemos pronto. Muchas gracias por venir. Chao, María. Muchas Adiós, gracias. gracias a vosotros. Nuestra primera invitada. ¿Qué te Oye, parece? Nuestra madrina, muy bien. podríamos decir. Pues sí. Iba a venir otra persona, ¿no? Iba a venir otra persona. Yo voy a insistir, porque toca hablar de bombástico y campestre. Nos hemos puesto muy bombásticos. Creo que toca ser un poco campestres. Sí. Pues eso, le voy a dejar paso. Muy bien. Le voy a dejar paso. Pues yo no. A mí me cae un poco gordo. Debo decirlo. Vale. Pues nada, pues Entonces, ya le gestiono yo, no pasa nada. vale, pues me salgo y ya os apañáis. Despide todo el programa. Yo ya no quiero ni volver a entrar ni nada. Vale, bueno, perfecto. Ven. Pues nada, Muy bien. nos vemos. Y creo que nos quiere acompañar ahora mismo nuestro comentarista final para reflexionar un poco sobre cómo ha visto el programa, señor Américo Cuadras, si está por ahí. ¿Está por ahí? ¿No está por ahí? Qué nervioso me pone no tener yo el control de la... aquí está Américo Cuadras. Es un poco tímido. Es un poco tímido Américo Cuadras, así que no, para los que estéis viendo el vídeo, para los que no estéis cocinando mientras escucháis el podcast, o para los que no estéis trabajando mientras tal, o estéis en Spotify viendo el vídeo, no nos ha puesto la cámara, pero bienvenido Américo Cuadras. ¿Cómo ha visto el programa de hoy? ¿Cómo ha visto Ángela Figuera, Antonio Machado, todas estas reflexiones que hemos hecho sobre poesía? Es que, como decías, Lorenzo, yo, francamente, me da un poco de pelúa, como se dice en mi tierra, mostrar mi cara. Mi cara no es importante. Lo importante es lo que habéis hecho en este magnífico programa, que no sé ni dónde se escuche ni nada, pero está lleno de compromiso, de diálogo, de democracia, de palabras esdrújulas, en definitiva.
Pues muchas gracias. ¿Quiere hacer un poco una reflexión sobre la cuestión de las dos Españas, ya que la hemos traído aquí? Pues sí, por supuesto que sí. En estos tiempos que corren, como te venía diciendo, falta poesía machadiana. Yo lo digo mucho. Cada vez que voy a una conferencia, cada vez que dialogo con gente que a lo mejor no se parece en términos políticos a mi persona, yo siempre digo, Machado, ¿qué diría? Y digo, a lo mejor, la saeta al cantar, el Cristo de los gitanos. Y la gente a veces se queda un poco patidifusa, porque ¿qué es una saeta? ¿Qué es el Cristo de los gitanos? Cuando las calles se aproximan a la luz de la mañana. Esa sería mi reflexión, Lorenzo. Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias, ya que menciona ir a charlas y tal. Y Octavio Paz también me parece estupendo poeta. Claro, fenomenal, fenomenal. Pero, ¿usted a qué se dedica? Yo me dedico a la ciudad, Lorenzo. Me dedico a parar en los semáforos que estén en verde. Me dedico a ceder el paso en la rotonda. A contemplar la luna cuando ya no hay estrellas. Al amor que viene en un taxi. Muy bien. Muchas gracias, ha Pues sido un placer. nada. Gracias a usted, Américo Cuadras. Una maravillosa reflexión para acabar nuestro primer programa de Bombástico y Campestre. Muchísimas gracias a todos. Último recordatorio de que os suscribáis si os interesa todo esto, le deis a la campanita y todas estas cosas que se hacen en ciertas redes. Y nos veremos en 2 semanas, Dios mediante, hablando de quién sabe qué, pero seguro que va a ser muy bombástico y muy campestre. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, hasta luego.